La resta de... Es igual a la resta del logaritmo, ¿cierto? A ver, estamos resolviendo el problema 12. Vamos a analizar la monotonía. Entonces, empezamos con el hecho de que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos, es decir, esto va a ser logaritmo natural de n más 2 menos el logaritmo natural de n más 1. Así va a ser. Escrito esto así, entonces tenemos lo siguiente. Recuerden que nosotros para el criterio de la resta, que este es uno de los casos en los que se puede aplicar ese criterio de la diferencia, debemos mostrar lo siguiente. Si a sub n más 1 menos a sub n llega a ser positivo, todo el tiempo, no para un caso particular, podemos decir que la sucesión a sub n es creciente. Si pasa lo contrario, si a sub n más 1 menos a sub n es menor que 0, entonces esta sucesión es decreciente. Esta sucesión es decreciente. Bien. Vamos a ver entonces por qué acá podemos usar el de la resta. ¿Quién sería a sub n más 1? Tengan en cuenta, a sub n es esto que está aquí, logaritmo natural de n más 2 sobre n más 1. Es decir, que ahora donde está n, vamos a reemplazar por n más 1. Es decir, a sub n más 1 es igual a ¿qué? Al logaritmo natural. Si n ahora vale n más 1, en el numerador aquí va a quedar n más 3. ¿Estamos de acuerdo? A ver, voy a escribirlo entonces de esta forma para evitar crear confusiones. Acá tengo n más 1 más 2 y acá tengo n más 1 más 1. Es decir, esto es lo mismo que el logaritmo natural de n más 3 sobre n más 2. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer de una vez a sub n más 1 menos a sub n. Es decir, esto es logaritmo natural de n más 3 sobre n más 2 menos a sub n, que es logaritmo natural de n más 2 sobre n más 1. ¿Cierto? Vamos a expresar cada uno de estos logaritmos como una diferencia. Esto es logaritmo del numerador n más 3 menos logaritmo natural de n más 2. Y acá tenemos menos, abro un paréntesis, logaritmo natural del numerador n más 2 menos logaritmo natural de n más 1. ¿Bien? Entonces ahora esto es igual a ¿qué? Rompemos ese paréntesis, tenemos logaritmo natural de n más 3 menos logaritmo natural de n más 2 menos logaritmo natural de n más 2 más el logaritmo natural de n más 1. De n más 1. Simplificamos estos de acá y nos queda logaritmo natural de n más 1, perdón, de n más 3 más el logaritmo natural de n más 1. Y ahora, esto lo puedo agrupar como ¿qué, muchachos? Bueno, tengan en cuenta que yo acá quiero saber si esto es positivo o si esto es negativo, ¿vale? Tengan en cuenta que n es un número natural y tengan en cuenta que la gráfica del valor absoluto es negativa entre 0 y quién. Entre 0 y quién es negativa la gráfica del... Profe, Sí, señor. los dos logaritmos natural de n más 2 son negativos, significa que se Ah, suman. espere. Sí. Se agrupan. Tienes razón. Bueno, vamos a ver entonces. Y acá queda este positivo. A ver. Es decir, acá queda menos 2 veces el logaritmo natural de n más 2 más el logaritmo natural de n más 1. A ver, todo esto podríamos agruparlo en un solo logaritmo. ¿Cómo? Primero la suma, ¿bien? Primero esta suma. La suma de logaritmos es igual a ¿qué? Bueno,
Esta suma de logaritmos es igual al logaritmo ¿de quién? Del producto. ¿Estamos de acuerdo? El logaritmo del producto es la suma de los logaritmos. Estamos usando esa propiedad, logaritmo natural de A por B es logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Y el del cociente se convierte en una resta, ¿cierto? Entonces, a ver, aquí tenemos menos 2 veces logaritmo natural de n más 2. Vamos a usar otra propiedad de logaritmos aquí. Logaritmo natural, y aquí por ahora vamos a dejar así, n más 3 por n más 2, y aquí vamos a usar la propiedad siguiente. Resulta que en los logaritmos, si yo tengo, por ejemplo, x elevado a la n, esto es lo mismo que tener que n logaritmo natural de x, ¿correcto? Es decir, esto es logaritmo natural de n más 2 al cuadrado. Y ahora esta resta la agrupo en un solo logaritmo de la siguiente manera. Logaritmo natural de, en el numerador tenemos n más 3 por n más 2, y en el denominador tengo n más 2, perdón, acá no sé por qué puse n más 2, esto es n menos 1. Eso era lo que me iba a decir, esto es n más 1. Sí, señor. Esto es n más 1, y acá entonces tenemos n más 2 al cuadrado, ¿vale? Y ahora sí, quiero que veamos cuánto, bueno, cómo calcular precisamente esto. Es decir, si esto es positivo o es negativo. Entonces, logaritmo natural es negativo si lo que está dentro del logaritmo vive ¿dónde? Vive entre 0 y ¿quién? Y 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Es decir, si lo que está dentro del logaritmo es mayor que 1, eso es positivo. Vamos a hacerlo de esta forma entonces. Tenemos acá n más 3. Esta pregunta ahora se convierte en esto. N más 3 por n más 1 sobre n más 2 al cuadrado será mayor que 1 o será menor que 1. Todo el tiempo debe serlo, ¿no? Entonces observe, n es un número natural, es decir, que el menor valor que va a tomar n en esta sucesión es 0, y por lo tanto, el menor valor que va a tomar n más 3, ¿cuánto es? Es 3, el menor valor positivo. El menor valor que va a tomar n más 1 es ¿quién? 1. Y el menor valor que va a tomar el denominador será 2 al cuadrado 4. Pero lo importante es que quiero que noten que todo el tiempo esto ¿cómo es? Es positivo, pero no solamente necesito saber que es positivo, necesito saber que es cómo. Si es mayor que 1 o menor que 1, ¿vale? ¿Cómo hago para saber si esto es mayor que 1 o menor que 1? ¿Cómo hacemos para saber eso, muchachos? Lo primero que estaba mirando era que era positivo. ¿Para qué? Para que esté bien definido el logaritmo, ¿vale? Si no, ahí habría problemas. Ahora necesito ver que esto sea precisamente o mayor que 1 o menor que 1. ¿Cómo hago para demostrar eso? ¿Qué dicen ¿Una ustedes? desigualdad? Exactamente, con una desigualdad. Entonces, uno postula una desigualdad. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es mayor que 1, es mayor que 1, y ahora necesitamos hacer un cementerio, ¿cierto? Es decir, acá tenemos n más 3, acá n más 1, sobre n más 2 al cuadrado menos 1 mayor que 0. Convertimos esto en una sola fracción y tenemos n más 3 por n más 1 menos n más 2 al cuadrado sobre n más 2 al cuadrado mayor que 0. Y ahora sí vamos a resolver estas cuentas del numerador. Acá tenemos n cuadrado más 3n más n, queda más 4n más 3. Y aquí queda menos n cuadrado menos el doble producto menos 4n
menos este al cuadrado, menos 2 al cuadrado, queda menos 4, y aquí queda así. Tengan en cuenta que el numerador siempre es positivo. El numerador siempre es positivo porque es algo que está al cuadrado. Y veamos cómo queda el numerador. Tenemos la resta de los n cuadrado. Tengo 4n menos 4n y queda 3 menos 4. Es decir, realmente esto queda menos 1 sobre n más 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que esto no es mayor que 0. Esto es como menor que 0. Y bueno, por lo tanto, estas desigualdades, para que esté correcto este proceso, deben ir con menor que 0. Es decir, la pregunta original, si era mayor que 0, es mentira. Esto no es mayor que 0. De hecho, esto es menor que, perdón, no es mayor que 1, es menor que 1. ¿Sí? ¿Y cómo probamos que es menor que 1? Con esto que hicimos, pasamos el 1 a restar, hacemos una sola fracción, resolvemos las cuentas y logramos demostrar que efectivamente esto es menor que 0. Entonces, como esta de aquí, esta desigualdad es menor que 0, esta que está acá escrita en rojo es menor que 1 todo el tiempo, esto es menor que 1, y como es menor que 1, ¿qué puedo garantizar? ¿Qué puedo garantizar, muchachos? Como es menor que 1, lo que puedo garantizar es que este logaritmo, este resultado es menor que 0. Conclusión, esta diferencia a sub n más 1 menos a sub n es como es menor que 0. ¿Bien? Es menor que 0. A ver, esto se puede hacer de otra forma también. También se puede hacer de otra forma. ¿Qué otra forma pueden usar para resolver este problema? Conviertan esa sucesión en una función. Tomen la función f de x es logaritmo natural de x más 2 sobre x más 1 y traten de utilizar la prueba de la derivada. Es decir, calculen la derivada y averigüen si esa derivada es positiva o todo el tiempo debe serlo, ¿no? O esa derivada es negativa todo el tiempo. ¿Bien? Deberían poder verificar que es negativa todo el tiempo porque a nosotros nos dio que esta es una sucesión decreciente, ¿cierto? Esta resta es menor que 0, por lo tanto es monótona decreciente. Usando la prueba de la derivada también podrían lograrlo, poder establecer eso. Entonces, pueden hacerlo de esa manera a ver qué tal. La del cociente no es recomendable en este caso. Acá funciona más o menos bien la de la resta y la de la derivada puede funcionar también. Bueno, muchachos, entonces dejamos por aquí